Bueno, gente, volvió a perder Nacional, volvió a dejar puntos por el camino en esto que es la pelea por la tabla anual, esto del torneo Apertura. Hace rato está terminado para Nacional y hoy volvimos a dejar 3 puntos en el Gran Parque Central y creo yo que hoy queda más en evidencia que nunca el mal armado del plantel, y no solo por el tema de posiciones, sino por el tema de los jugadores y de las edades de ciertos jugadores que están en Nacional. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a ver cómo se podría mejorar, ¿no? De acá en más, sobre todo después del torneo intermedio, cuando se pueda incorporar jugadores, porque es necesario y urgente incorporar jugadores en Nacional. Mal armado el plantel, desde principio de año, mucho más luego de las partidas de Millán y de Oliva, y hoy quedó demostrado que Nacional tiene un plantel corto, un plantel deficitario, mal armado y un plantel viejo. Sí, Nacional salió a la cancha con Mejía en el arco. eh, a ver, una línea de 4 donde estaba el Ojito Rodríguez, vamos a hablar, Seba Coates, gran jugador, gran capitán, pero también con un montón de años. Agustín Rogel, para mí, el mejor de la saga de Nacional, no por el gol, sino porque fue el que contagió y el que corrió más. Baez en el lateral izquierdo, creo que hizo un partido aceptable, el juvenil de Nacional, yendo y yendo y yendo y corriendo por el resto. Después en el mediocampo, Lucas Rodríguez, ya hemos hablado de Lucas Rodríguez, deja todo en la cancha, pero la realidad es que es un jugador muy justito para jugar a Nacional. No vamos a engañarnos con que un jugador que es corredor, sí, metedor, es un jugador muy corto para jugar a Nacional. Le queda muy grande la camiseta de titular indiscutido en Nacional. Después Luciano Bollo, en la del, corriendo, yendo y viniendo. Nicolás Lodeiro, otra vez vamos a hacer hincapié en el tema de Nicolás Lodeiro. Primero vamos a terminar de dar el equipo, la calentura es enorme. Barcia por arriba de esos dos junto al Nico López. Nico López que volvió a jugar un bajísimo partido. Y arriba Pavel Núñez, el otro juvenil de Nacional, que corrió un montón, metió un montón. Lamentablemente cada pelota clara que le está quedando para definir la está definiendo mal, siempre hacia el cuerpo del golero. Pero más allá de eso, Nacional mientras tuvo piernas fue más que Danubio, gente. Fue más que Danubio porque en la igualdad de condiciones físicas Nacional jugó mejor que el equipo de Danubio. Fue el que generó chances de gol, el que se plantó arriba, movimientos interesantes en el primer tiempo, Lodeiro que entraba y salía por la banda izquierda generando el 2-1 siempre para darle la pasada a Barcia por afuera, se movía, intercalaba con Nicolás López, hacían ese intercambio de pases hacia adentro, entradas y salidas, lo hacía Bollo también por la banda izquierda, a veces por la banda derecha, generando en Barcia el mejor jugador de Nacional en el partido de hoy. Un Barcia que fue el jugador con mejor estado físico, más profundo, el que hacía los desbordes por afuera y obviamente le falta la definición. Típico en un jugador veloz con potencia, son pocos los que logran definir bien, no es la excepción, es lo que le cuesta más a Barcia, pero más allá de eso hoy fue hasta que le dio y hasta que lo pasaron a jugar al lateral, el mejor jugador de Nacional. En el medio campo, un Lucas Rodríguez que decíamos que le queda grande la camiseta de titular. No es que no pueda jugar a Nacional, es un buen suplente. Entiéndase bien, es un buen suplente como lo fue el año pasado durante prácticamente todo el año. Es un buen suplente, no se puede hacer amonestar como se hizo amonestar a los 20 y pocos minutos pegando un patadón de atrás, totalmente sin sentido en el círculo de la mitad de la cancha con 8 jugadores de Nacional plantados en defensa. Eh, Más allá de eso, Lucas Rodríguez es un jugador de 32 años que nunca jugó en algún equipo importante que no sea Nacional a sus 32 años. En el fondo, Mejía. eh, Le ha dado mucho a Nacional Manotas Mejía. En su momento se fue mal porque no quería ser suplente del Chino Rochet, que rompía los ojos, que era el golero titular indiscutido en aquel momento de Nacional. Después volvió, tuvo un muy buen año, sobre todo el año en el que Nacional no sale campeón, tuvo un muy buen año. Después el año pasado tuvo de las buenas y de las malas y este año ha tenido más de las malas que de las buenas.
Un golero de 35 años al que le está empezando a pasar factura al físico. Es lógico, es entendible. Hay pelotas que antes Mejía llegaba que ahora no llega, como el gol que se come hoy con Danubio. Buena pegada de Peralta, ni que hablar, no le vamos a sacar mérito al jugador de Danubio, que no lo marcó nadie a la hora de patear, pero la pelota les va a un golero con cierta agilidad, saca mano cambiada, esa pelota tiene que llegar, reacciona tarde Mejía y a su vez va con ambas manos y prácticamente no puede saltar. Quizás sea parte de la lesión, que aún obviamente no está recuperado. Le pega, bueno, no es el fuerte de Mejía tampoco el juego con los pies, pero prácticamente no despeja desde el fondo. Más allá de eso, no ha sido un buen año de Manotas Mejía. El año pasado alternó buenas y malas, más malas de las que tiene de costumbre, y claramente es un lugar a reforzar. La línea de fondo, Ojito Rodríguez, jugador con buena pegada, y más nada, gente. No nos mintamos más. Más nada para jugar a Nacional. No tiene más nada para jugar a Nacional el Ojito Rodríguez. Jugador que deambuló por cuanto cuadro chico hay en la vuelta, termina siendo lateral derecho titular a la hora de definir los campeonatos y de buscar los puntos. Ancheta lesionado. Pintado, que vino para ser titular, prácticamente no juega. Termina jugando Nicolás Rodríguez, que directamente no debería estar en Nacional. No debió haber llegado nunca a Nacional el Ojito Rodríguez. No es que vino con esta directiva, vino con la directiva anterior, se lo mantuvo en la directiva actual y se lo vuelve a mantener en esta directiva. Yo pensé que se terminaba el tiempo del Ojito Rodríguez en Nacional, porque es un jugador que cuando aporta muy poco, da una mano. No tiene el físico, ahí le costó un montón. Después de los primeros 20-25 minutos ya no podía hacer el ida y vuelta. Marca las claras, un jugador también de 34 años. Sebastián Coates, capitán de Nacional. Experiencia, un jugador que viene de jugar en Europa ya hace 2 años, 35 años. Es verdad que a Coates es el que mejor lo lleva porque juega en la cueva, porque se puede permitir no tener un desgaste físico como otro tipo de jugadores. Como le pasa al Ojito, jugando de lateral tenés un desgaste tremendo. Agustín Rogel, el mejor de hoy, no se puede decir nada. Federico Báez, buen partido, creo que hizo lo que pudo, no es culpa de él. En el segundo gol de Danubio es el único que se da cuenta que hay que marcar, ni Manotas Mejía, que se queda clavado en el arco. Otro problema, Mejía no sale, gente. Mejía no sale, sumémosle a las deficiencias que tiene para jugar con los pies, más si tenemos un técnico que le gusta salir jugando, sumado a que últimamente tampoco nos está salvando esas pelotas que no estamos hablando de las imposibles, sino pelotas como la de hoy que un arquero de Nacional de equipo grande tiene que sacar, debe sacar, sumado a que en el suplente también tiene similares errores, más de concepto que de estado físico, porque el estado físico de Nacho Suárez lo tiene y de sobra. Lo que tiene son errores técnicos clarísimos. Necesitamos incorporar en el arco. Sin duda que hay que incorporar en el arco. Sin duda que se debió incorporar en el arco ya a principio de año también. Esto ya se sabía que iba a pasar. Está todo bien, lo bancamos a Nacho Suárez, lo bancamos a Mejía, pero esto es Nacional, gente. Esto es Nacional. No podemos estar con goleros inseguros, no podemos tener un suplente acorde a lo que exigen los partidos. En el medio de la cancha, lo dicho, Lucas Rodríguez, 32 años, nunca jugó en un equipo importante, deambuló por cuanto cuadro uruguayo hay, y llega a Nacional para suplir una falencia que ya tenía el equipo el año pasado, que no tenía suplente de Oliva y de Bollo. Y él llega para ser claramente suplente. Y es lo que es Lucas Rodríguez, suplente. Buen suplente que puede dar una mano este año y más nada. Tampoco pensemos en estirar contratos para un jugador que va a cumplir 33 años. Luciano Bollo corrió un montón. Es lo de él, ¿no? No le puedo decir nada. Él no es el jugador diferente, no es el que tiene que hacer magia. En la de él estuvo bien. Y repito, mientras que Nacional tuvo físico, Nacional fue más que Danubio. Nicolás Lodeiro. Muchas gracias, Nicolás Lodeiro. Viniste, saliste campeón. Momento espectacular para retirarse. Debió haberse retirado Nicolás Lodeiro en ese momento. No por la roja de hoy, como la roja que tuvo el año pasado por llegar tarde. Cualquier jugador puede llegar tarde. Pero llega tarde siempre, gente, porque no le da el físico. 37 años tiene Nicolás Lodeiro.
Ni que hablar que tiene una calidad tremenda, tuvo una calidad, una capacidad técnica que no tienen otros jugadores que están en Nacional, pero no le da. No le da para ser titular de Nacional. Ponerlo en los últimos 20 minutos, como estaba hoy Danubio, muerto físicamente, y ya no podía jugar, jugando con un hombre más. Y Nacional corriendo atrás de la pelota. No puede ser titular Nicolás Lodeiro. Arriba jugaron el Diente López y Barcia. Eh, Hoy Nicolás López también hizo lo que pudo, ¿no? Tampoco es que fue un gran partido de Nicolás López. No jugó como ese jugador que había jugado contra Tolima, más de enganche, jugando con dos puntas, él siendo más el nexo, no tanto en el 4-3-2-1, donde se pierde en el embudo. No es que lo hizo mal, no fue un mal partido, un mal primer tiempo de Nicolás López. No tuvo esa claridad, tuvo una para definir, no pudo. Cuando el equipo se necesitó poner el overall, Nicolás López ya debe salir de la cancha por el simple hecho que no presiona, que no corre a los rivales, que no es su función, pero al estar con 10 lo tenés que hacer. Barcia, el mejor de Nacional, sin duda. Está siendo el Barcia que se fue a buscar. Quizás Babas le está encontrando la posición y le está encontrando la manera de hacérselo jugar, que eso sí lo hicieron bien Nicolás López y Nicolás Lodeiro en el primer tiempo, jugando en corto, ¿no? Mientras que le dio el físico para habilitarlo. Y arriba, Pavel Núñez, un toro, las pelea todas el gurí, va a todas, terminó fundido. Es más, la jugada del gol que termina definiendo mal, que no termina siendo gol, está fundido Pavel Núñez por correr por él, por correr por Nicolás López, por correr por Nicolás Lodeiro para presionar. Así es inviable, gente. Es inviable tener un club competitivo con 6 jugadores con más de 30 años siendo titular. Es inviable en el medio local, imagínense a nivel internacional. Urgen variantes, urgen jugadores. Uno iba a decir, falta un lateral derecho y Pintado no se ha adaptado a jugar a Nacional, está más que claro. No ha tenido un partido bueno Pintado, un partido bueno. No ha entrado bien, hoy entró, estaba perdidísimo en la cancha. Quizás con una pretemporada, más que nada lo técnico con Baba para entender un equipo nuevo, porque Nacional necesita tener un plantel nuevo. Y esto que quede claro, Nacional necesita tener un plantel nuevo. Insisto, Lucas Rodríguez, suplente, Ojito Rodríguez, no debe estar en Nacional. Es difícil, Nicolás López no tiene 30 y pico, pero no le ha dado. Nicolás Lodeiro no puede ser titular en Nacional. Y así nos vamos quedando con jugadores por encima de los 30 años, ni que hablar Mejía, que ya no está para ser el golero titular de Nacional. Hay que decirlo y se dice. No, no pesa, realmente no pesa decirlo, porque es la realidad. Ya no está para ser el golero titular de Nacional. Hoy en día Mejía es ese buen suplente para ser en el arco de Nacional, como lo es en la selección de Panamá. Selección de Panamá, ¿eh? Tampoco estamos hablando que es el arquero titular de una selección importante. Selección de Panamá. Urge un arquero suplente nacional. Urge un zaguero suplente. De Nacional sacás a Rogel y sacás a Coates. Y creo que el mejor zaguero que tiene hoy en día suplente nacional es Tomás Viera. Ni siquiera Calione, que está para ir a préstamo. Más allá de los errores que tiene Tomás Viera, que tuvo Tomás Viera en un partido, que generaron la pérdida de 3 puntos, más allá, y el funcionamiento en general, no por Tomás Viera, perdió Nacional ese partido. Faltan 2 volantes de contención o mixtos, pero que cumplan la función. No puede ser que hoy termina jugando un Agustín Dos Santos de 5, que no es 5. Y no lo siente el gurí, se tira al piso y marca. Lo de él es agarrar la pelotita y meter un pase como le metió a Nicolás Lodeiro contra el Tolima, como metió hoy alguna buena bocha. En todo caso, hoy tendría que haber entrado González, Facundo González, a jugar de 5, no Agustín. Después, bueno, ni que hablar, ya decíamos lo del Ojito. En el lateral izquierdo, Cándido, que va a volver. Un jugador también ya de más de 30 años. Hay que tenerlo en cuenta. Bien físicamente, más de 30 años. Ojo, que después, a mitad de año, puede venir el Pacha Espino. 35, 36 largos. ¿Sí? Jugando en Europa con un equipo que corre. Hay que barajar y dar de nuevo, gente. Hay que barajar y dar de nuevo.
Eh, y no me sirve esa acá en el medio, no sabe, yo soy el que sabe más de fútbol. Ese verso no se lo puede comer nadie, gente. Acá los que saben de fútbol son otros. Podrás saber mucho, Flavio Perchman, de lo que es ser empresario, contratar y vender jugadores. Ni que hablar. Y lo hace muy bien, vende a buenos precios, consigue buenos jugadores a buenos precios. Pero no nos comamos la pastilla que es el que sabe más de fútbol, gente. Equipo más 30, más 35 prácticamente de Nacional. Mientras que no tengamos un equipo por debajo de los 30 años, me animaría a decir, en el entorno de los 24, 25, 27, 28 máximo, equipo corredor. Hoy en el fútbol hay que correr. Hay que jugar, hay que jugar. Ahí podés tener un jugador de calidad. Rodealo al Nicolás López con gente que corra y no lo hagas desgastarse y déjalo crear. Déjalo jugar. Puedes tener uno, Sebastián Coates en la saga, que te arme la saga. Más nada, gente. Más nada. Los demás tienen que correr los 90 minutos y tienen que generar superioridad numérica. Todos tienen que ser Barcia a la hora de correr. Todos tienen que ser Barcia. Todos tienen que ser Boschio. Todos tienen que ser Vice. Todos tienen que correr. Todos tienen que meter. La diferencia las hacen 2 o 3 y no podemos tener 6 de más de 30, de 30 a 35 en algunos casos. Y necesitas un golero, un arquero que se pare abajo de los 3 palos y que te dé seguridad. Lo que hoy lamentablemente Mejía ya no te da. En un momento no te lo dio Jorge Seré, en un momento no te lo dio Gustavo Munúa. ¿Por qué te lo va a seguir dando Mejía con 35 años? Es clarita la cuenta. El mismo Jorge Baba fue golero nacional. En un momento no pudo ser más golero nacional. Hay que entenderlo. La biología pasa para todos. Y la cuestión física a un jugador de élite, un jugador profesional, le pasa factura, gente. No hablamos mucho del partido. No vale la pena hablar del partido acá. Hay que corregir ciertas cosas de base para después encarar el resto y poder hablar. Nos ganó bien un Danubio, nos ganó bien el equipo tal. Cuando tengamos un equipo armado, un equipo que pueda correr los 90 minutos, un equipo que pueda generar el juego que quiere el entrenador, que lo pueda aplicar y no adaptarse a un plantel entrado en años donde le cuesta encontrar una figura táctica que le permita tener un equipo competitivo en los 90 minutos. Terminó entrando Rodrigo Martínez, las quiso todas. Terminó entrando Mereles, que no jugaba hace una bocha de tiempo, para intentar empatar un partido, porque aparte de eso tenemos un montón de lesionados. Lesionado Carneiro, que vuelve en, calculo, una semana. Lesionado Maxi Gómez por una patada. Lesionado Silveira, perdón. Estuvo lesionado Candio, se lesionó Ancheta. Hay cosas que hay que rever. No puede tener tantos lesionados Nacional. Algo mal se hizo en la pretemporada. Ya sabemos todo que se hicieron muchas cosas mal. Barajar y dar de nuevo, gente. No da para hablar mucho de fútbol. Hablamos de lo poco que dio, que fue partido hasta que se hizo expulsar. No, sin querer, obviamente va a intentar marcar la mallada, llega un segundo tarde, muy tarde, le termina comiendo el tobillo, viene expulsado. Dejémonos de pedir también cualquier cosa, gente. Dejémonos de pedir cualquier cosa. Viene expulsado Lodeiro. Si esa patada la pega un jugador de Danubio y no lo expulsan, pegamos el grito en el cielo. ¿Ah? Sencillo. Viene expulsado. Viene expulsado y punto. Nacional no perdió por el árbitro. No le busquemos el pelo al huevo, no le busquemos las culpas en los demás. Las culpas están adentro cuando se armó un plantel para media tabla. Cuando armemos un plantel para pelear realmente, el plantel que ilusione, ahí podremos pelear y ganar contra un campeonato que Nacional, teniendo un cuadro que ilusione, bien armado. Es más, con Millán y con Oliva, Nacional este campeonato ya lo tenía ganado. Porque Oliva es el 5 que Nacional debió asegurar en su momento. Porque Oliva avisó un mes antes avisó que quería quedarse en Nacional y Nacional no le ofreció una mejora de contrato y después no podemos traer a nadie. Porque dejamos ir a Millán, es verdad, sí, 4. ¿No querés quedarte en Nacional? Bueno,
Muchacho, tenés contrato con Nacional, te quedás en Nacional y jugás. Y si no, y si vas a dejarlo ir a Millán, trae un zaguero de calidad. Trae un zaguero que acompañe. Son muchas cosas las que están mal y les cabe a los dirigentes y al gerente deportivo, que también tiene más de aquellas de las malas que de las buenas. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el postpartido de Nacional Universitario. Un universitario que quedó sin técnico, un universitario que no le gana a nadie, pero que no está peor que Nacional, porque Nacional viene de tumbo en tumbo. No nos da respiro Nacional, no nos deja ilusionarnos, tampoco nos permite ver más allá, porque falta mucho para el periodo de pases y ver en qué realmente puede mejorar Nacional. Lo que se pide desde acá, humildemente, no ven cuatro, es que Nacional se ponga las pilas en el periodo de pase, y no estamos hablando de 8 jugadores, 3 o 4 que marquen la diferencia, un golero que te dé seguridad, un volante titular central o un volante mixto. Lodeiro no puede seguir siendo el volante mixto titular de Nacional, y Nacional no tiene enganche, gente. No tiene enganche. Eso mínimo. Un zaguero, acorde para ser suplente o pelearle la titularidad a Rogel y a Coates, y ahí ver quién se va y quién viene para anexar jugadores. Repito, gracias por quedarse y nos vemos en el postpartido de Nacional contra Universitario en Perú.